Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a estar reaccionando a un video del Padre Marcos Galvis. En esta oportunidad vamos a aprender junto con él de qué tanto tú eres fiel a las cosas de Dios. Qué tan constante eres para el Señor. Eso es lo que junto con el Padre Marcos el día de hoy vamos a aprender. Y por eso te invito a que busques tu Biblia, busques un cuaderno, un lápiz para anotar y así tener presente qué tan constante soy yo para las cosas de Dios y preguntarme, ¿será que soy fiel 100% a Dios? Eso es lo que hoy Dios nos quiere dejar como pregunta para que cada uno de nosotros meditemos la palabra de Dios. Sin más nada que decir, iniciemos con el video. Te invito a que me dejes un buen like, compartas a los demás para que lleguen a ver este video y te suscribas si no lo has hecho. Comencemos con el video. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar San Juan capítulo 8, versículo 51 al 59. Vemos San Juan capítulo 8. La fidelidad es una gracia, es un don del Espíritu Santo, es un don que Dios regala a las personas. Y la fidelidad es el poder permanecer en algo después de haberse comprometido, el poder estar sujeto a alguien después de haberse casado. Después de yo haber dicho sí, lo voy a hacer, di mi palabra, me mantengo ahí. La fidelidad hoy día hace mucha falta. Hoy día en este mundo la gente solamente cree que la infidelidad es colocar cuernos y ya. No. Escuchemos. Le voy a colocar varios ejemplos. Si usted es Toma católico atención. y usted de repente le dicen, mire hermano, en la familia va a haber un retiro, pero lo va a hacer un pastor protestante y es una convivencia nada más, o es un culto, o bueno, alguien se va a casar, lo invitamos para que participe en la célula, en este encuentro, vayamos al culto. Mire, no se le va a hablar nada malo, usted va a ir para allá, usted va a estar, va a participar, no se va a hacer nada malo, vamos. Y usted es católico, usted es fiel a la iglesia católica, usted es bautizado, usted hizo su primera comunión y confirmación, y usted dice, pues mira, nada se pierde con probar, nada se pierde con que yo vaya, yo voy a ir. Y usted agarró, se alistó y se fue. Y participó y estuvo con ellos, hasta una oración le hicieron, usted hizo la oración de entrega que ellos hacen, me entrego a ti. Dentro de poco terminarás en protestante, pero todo comenzó por una infidelidad a la iglesia católica. Ese es un ejemplo. O igual que a usted le manden un video de pastores protestantes, o que usted se lo pase escuchando música protestantes. Eso tiene dentro un venenito, tiene dentro una corrupción que le va dañando la fe. Prestemos atención. Porque usted se enamora, se apasiona y empieza a escucharlos. Y después se empieza a cuestionar. Cuidado. Mira, yo me bauticé niño y yo escuché en la canción que no tenía que bautizarme niño. Ahora voy a reflexionar, me voy a volver a bautizar. Mira, yo me confieso, por estar allá metido, por estar en esos lugares, católico, ignorante, seguro será protestante. Terminarás allá. ¿Por qué? Porque no fue fiel. Porque no fue fiel. Miren, cuando yo estaba comenzando ahorita en las redes sociales, yo recuerdo que estaba en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos hay unas emisoras muy, muy importantes de radio y de televisión. No las nombro para no caer en comentarios, ¿verdad? Pero yo recuerdo que una vez fui a una televisora y a una radio a hacer la misa y me abrieron la puerta y aparte de la misa me dijeron gracias, padre, me atendieron muy bien y me dieron una ofrenda.
Y yo fui a hacer la Eucaristía y me dijeron, padre, esta misa la va a ver muchísima gente. Somos una de las mejores emisoras de radio y televisión en los Estados Unidos en el ámbito católico, entre los latinos. Y yo, qué bueno. Pero después, como la gente me vio en esta, hubo gente que me invitó a otra. Me invitó a otra. Y la misa pues se grababa para un mes después y no había salido. Y entonces de lo mismo que me invitaron, que me vieron allá llegar, yo me fui para la otra. Y era otra emisora de radio también bien grande y prestigiosa, que ejerce una evangelización tremenda y bien bonita. Y cuando terminé, lo mismo, me trataron muy bien, excelente, y me fui. Pasaron 2 meses, salió la misa, creo que grabé 2 misas en una y 2 misas en otra, salieron las misas. Y entonces, cuando de repente me invita una señora, me dice, padre, queremos que vuelva a la misa, queremos que vuelva. Y de la otra emisora también me invitaron. Y de repente me llegó una carta al correo que decía, usted no puede celebrar aquí por falta de fidelidad a una emisora. Si usted celebra en esta emisora y celebra en esta otra, la gente se confunde. O es con ellos o es con nosotros. Es más, trabaje con nosotros. Le pagamos, le ofrecemos esto, pero no puede trabajar con la competencia. Y yo dije, pues mire, yo ni le trabajo al uno ni le trabajo al otro. Por eso es que usted puede ver que casi en las emisoras de radio y televisión no participo, porque no me he casado con una, no me he comprometido con una, para yo ser libre. Yo celebro la misa donde me inviten y yo voy donde me lleven. Y si alguno quiere colocar las misas en televisión, las coloca, pero yo soy libre de hacerlo. Y la hacemos en vivo y en directo todos los días la misa, pero no estamos amarrados. Pero la fidelidad a una me hacía rechazar la otra televisora y la fidelidad a otra me hacía rechazar. Lo cierto es que con ninguna me comprometí, pero con ustedes sí, por eso les hago el evangelio, les hago la misa. Cuando Jesús emplea la palabra fidelidad, requiere de que una persona sea honesta, de que una persona sea casada, que una persona sea comprometida, que una persona esté unida a algo. Mire, yo tengo normalmente quien me corta el cabello, quien me hace los cortes de pelo. Y yo recuerdo una vez que fui a otro barbero que no era el mío, Siempre que me cambian de parroquia, siempre que me toca ir a otra parroquia, pues me toca cambiarlo, ¿verdad? Y cuando no lo hace como me gusta, le digo, mire, debería bajarme más aquí, subirme más acá, la próxima lo hacemos mejor. Y entonces un día estaba apurado y estaba viajando y no tenía quien me cortara el pelo. Y entré a una barbería, que no era el barbero que me cortaba el pelo. Y cuando de repente yo le explico, me pasa la número 2 por aquí, la 2 por aquí, la 3 por aquí y arriba me corta con tijera. Es un corte que se llama degradado. Bueno, y atrás me hace una forma de B pequeña, no hasta abajo, que no me gusta ese mechón, sino una forma de B pequeña. Así me corto el pelo yo, ¿verdad? Y me fui. Cuando de repente yo veo, yo no me di cuenta, estaba distraído y el barbero agarró la máquina, pero no me puso la 2, me puso la 0,0000. Y cuando me hace una raya por aquí y me va sacando el primer pedazo, yo quito la cabeza y le digo, yo le dije que la 2 y él me dijo, yo entendí que la 0. Lo cierto es que me dejaron pelón. Me tocó durar así hasta que creciera el cabello. ¿Por qué? Por no permanecer fiel a alguien que ya sabía, que conocía. Me fui a otra persona que no le expliqué suficiente o no estuve pendiente y mire lo que pasó, mire lo que sucedió. Y así en muchas cosas, Cuando yo me corto las uñas de los pies, a veces no puedo agacharme mucho y yo sufro de ¿cómo se llama? Uñeros, creo que es que se llama. Y cuando estoy en las misas salvando a las personas, la gente siempre me pisa y me desfigura, me daña los dedos. Y siempre
Mi sobrina me corta las uñas y hay personas en la parroquia donde llego les explico. Pero cuando yo cambio de persona que corta las uñas, me deja las uñas enconadas, me duelen los dedos, se me revienta. Bueno, aquello es terrible. ¿Por qué? Por no permanecer fiel a una persona, la que ya sabe, la que ya le expliqué. Les pongo todos estos ejemplos porque lo mismo ocurre con el evangelio de hoy. Cuando no somos fieles a la palabra de Dios, cuando no somos constantes a las sagradas escrituras, es decir, la Biblia puede decir lo que sea, pero yo no le hago caso, yo no obedezco a la palabra de Dios, entonces vienen las circunstancias, vienen los problemas. Y hoy el Evangelio dice que debemos ser fieles a la palabra de Dios. ¿Y qué fidelidad? ¿Qué es fidelidad? Ser constantes, no cambiar, no ser unas personas variantes. Mire, si la Biblia a mí me dice que yo no debo insultar al hermano, no debo decirle groserías, no debo enojarme, no debo maldecirlo, quitarle el habla, en Mateo capítulo 5, versículo 21, ¿qué fidelidad? Caramba, si la Biblia lo dice, entonces yo lo voy a cumplir. Si la Biblia lo dice, entonces yo lo voy a hacer. Si la Biblia me enseña a mí que yo no debo comportarme de esa manera, ¿por qué lo voy a insultar? ¿Por qué le voy a fallar a Dios? ¿Por qué entonces yo voy a hacer esas cosas? El que permanece fiel a mi palabra no morirá para siempre. A mí me gusta mucho el ejemplo ese de San Lucas capítulo 5. Vamos a buscar la Biblia. Capítulo 5, versículo 4. San Lucas capítulo 5. San Lucas capítulo 5, versículo 4. Cuando aquello me impresiona, aquel texto del Evangelio me impresiona. Cuando Pedro venía cansado, venía agobiado, venía trasnochado. Pedro había pescado toda la noche, había pasado la noche en vela, era una persona de experiencia. Y Jesús le dijo, mira Pedrito, echa la red y encontrará muchos pescados. Y Pedro le dijo, Señor, hemos pescado toda la noche y no sacamos nada. Pero confiando por fidelidad a tu palabra, echaré las redes. Y dice la Biblia que esa fidelidad, que esa confianza, que ese arraigo a la palabra de Dios hizo que Pedro llenara las redes, hizo que Pedro llenara la barca, hizo que Pedro tuviera una pesca milagrosa. Y así nosotros, cuando confiamos en la palabra de Dios, suceden milagros, suceden acontecimientos grandes. Miren, a mí me ha tocado vivir unas cosas muy duras como sacerdote. Y no por ser una persona mala, no por ser un ladrón, no por ser un asesino, no por ser un violador, no por ser un narco, nada de esas cosas. A mí me ha tocado vivir unas cosas tan duras por la palabra de Dios, persecuciones, y ustedes son testigos, insultos, malos tratos, personas que tienen envidia, todas esas cosas me ha tocado vivir. Y cuando yo estoy en los momentos más duros y más álgidos, en los momentos más difíciles, me agarro de la palabra y le digo, Señor, tu palabra dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Al amparo del Altísimo, no temo al espanto nocturno. ¿Puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas y dejar de enternecerse por él? Aunque tu madre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Y fíjense, hay una que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Una cita bíblica muy, muy, muy importante para mí y muy impresionante. Y dice, aunque la higuera no eche yemas y el olivo olvida su aceituna, yo exultaré en el nombre del Señor. Esa me encanta, a mí me encanta. Ahorita se las leo.
Y así me pongo a recordar, me pongo a recordar, me pongo a recordar. Aunque acampe contra mí un ejército y me declaren la guerra, yo me siento tranquilo. El Señor es mi luz, el Señor es mi salvación. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es la defensa de mi vida. Miren, cuando yo me pongo a leerlas, a meditarlas, es donde me nace la fe, me despierta el creer en Dios, el abandonarme en las manos de Dios. No tengo opción, no puedo ir a ningún lado, no puedo hacer nada. Solo en Dios puedo confiar. Y confío en Dios, y en tus manos me abandono, y en tus manos encomiendo mi espíritu, y ahí me lanzo. Y cuando yo leo toda esta palabra, a mí me despiertan la fe. Y es lo que dice hoy el Evangelio: el que permanece fiel, el que es constante a la palabra de Dios, no morirá para siempre. Vamos a buscarla, primero esta, ahorita le leo la que le dije. Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3, ahorita le leemos la de Pedro en la barca. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Vamos a buscarlo un momentico. Nahum, Habacuc 3, 17. Presten atención. Oído al tambor y paren la oreja. Pues aunque no florezca la higuera, ni den las viñas uva, en adelante, aunque falte el producto del olivo y se niegue la tierra a darnos pan, aunque no tenga ovejas el corral y se queden sin bueyes los establos, yo seguiré alegrándome en Yahvé, lleno de gozo en Dios mi Salvador. Esta cita bíblica a mí me encanta, Habacuc 3:17, que es la fidelidad, que es la constancia, que aunque yo no vea nada, aunque yo tenga los ojos vendados para ver la solución a los problemas, yo confío en el Señor. Me estoy ahogando como Pedro. Me estoy ahogando en el mar. Sálvame, Señor. Estoy como los apóstoles, la barca llenándose de agua. Sálvame, Señor. Tu palabra tiene poder. Y Cristo se levantaba, lo levantaba, el mar lo calmaba y hacía todo lo que tenía que hacer. Miren el Evangelio. San Lucas nos muestra a Pedro en la pesca. San Lucas capítulo 5, versículo... Vamos a leerlo ahora sí. San Lucas capítulo 5, versículo 4. Cuando terminó Jesús de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero miren esto. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Vayan, Pedro, vayan a pescar. Pedro estaba descansando ya de la pesca, no habían sacado nada y eran pescadores finos, calidad, eran de lo mejor. Y Jesús le dijo: echen las redes a la derecha. Y Pedro le dijo: ay, Señor, venimos cansados. ¿Usted sabe qué es echar las redes para volverlas a recoger y limpiar? Eso es un trabajo, no. Pero si tú lo dices, yo seré fiel a tu palabra. Si tú lo mandas, yo voy a obedecerlo. Si es tu palabra la que dice que lo debo hacer, lo voy a hacer. Y miren lo que pasó. Así lo hicieron. Y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Humanamente lo intentaron, no lograron nada. Siendo fiel a la palabra de Cristo,
obedeciendo a la palabra de Dios lo hicieron y consiguieron la pesca. A veces nosotros actuamos más por razón humana, por entendimiento humano, que por razón divina y por palabra de Dios. A veces le hacemos más caso a la palabra de los hombres que a la palabra de Dios. A veces a Dios no le obedecemos y no le hacemos caso. Y no queremos oírlo y no queremos escucharlo. Confiando en tu palabra, haciéndole caso a tu mandato, obedeciendo tu palabra, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron una cantidad de pescados grande. Y escuchen. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron las dos barcas que por un poco se hundían. Al ver Simón Pedro, se arrodilló delante de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. ¿Cómo la ven? La Biblia dice que la fidelidad a la palabra puede conseguir milagros. Otro ejemplo muy bonito, Mateo capítulo 8, el centurión. Mateo capítulo 8, versículo 5. Un ejemplo de fidelidad a la palabra de Dios. Un ejemplo de fidelidad a la palabra de Cristo. Mateo 8:5. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado y sufre terriblemente. Tengo un criado en cama, tengo un criado enfermo, paralizado, tengo un criado que está sufriendo terriblemente. Hay una persona en mi casa que ya está a punto de morir. Oigan, Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. Miren lo que es la fidelidad a la palabra. El centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno vete, él va, y si le digo a otro ven, él viene, y si ordeno a mi sirviente haz esto, a tal cosa, él lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que lo seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. ¿Y cuál era la tanta fe? La fidelidad a la palabra de Dios. Todos se hacen tatuajes, pero si la palabra de Dios dice que no hay que tatuarse y que mi cuerpo es vivo del Espíritu Santo, pues yo soy fiel a eso. Todas las mujeres y los hombres antes de casarse pierden la virginidad. Pero yo soy fiel a la palabra de Dios, que tengo que estar puro para el matrimonio, entonces me mantengo por la palabra de Dios. El que deja casa, padre, familia por mí, por el evangelio, tendrá el 100 por 1. Si eso lo dice la Biblia, yo dejo todo por Cristo y Cristo me lo dará todo a mí. La fidelidad a la palabra es escuchar la palabra y hacerle caso. Y dice Jesús en el evangelio: el que es fiel a mi palabra no morirá para siempre. Obedecerá a lo que dijo la Virgen María: yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí lo que has dicho. Pero para que la palabra de Dios surja en nosotros el efecto de la fidelidad, debemos hacer lo que dice San Lucas capítulo 24, versículo 30 y 31, 32 por ahí, en los discípulos de Emaús. Dejarnos impresionar, dejarnos impactar,
dejar que esa palabra haga su efecto en mí, porque de nada me sirve escuchar la palabra, oír la palabra, pero que esa palabra no haga un efecto grande en mí. Lucas capítulo 24, versículo 32 y siguiente. Paren la oreja, oído al tambor. Y mientras estaban a la mesa con ellos, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Mire lo que dice aquí. Entonces se dijeron unos a otros, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Nuestro corazón ardía de emoción, nuestro corazón se ponía feliz, nuestro corazón se llenaba de júbilo y lo entendimos porque la palabra de Dios era explicada, era leída. Para ser fiel a la palabra hay que leerla. Miren, ahorita en estos últimos años hemos estado leyendo la Biblia. Creo que vamos ya por la tercera lectura de la Biblia. A lo mejor haga cuatro lecturas de la Biblia, porque pues usted sabe que a nosotros nos pega la edad, a las personas, y ya después de cierto tiempo usted lee, pero yo leo mucho, yo leo para preparar el Evangelio, yo leo para preparar la misa, y yo leo la Biblia, y yo tengo como 3 horas de lectura al día, constantemente, y tengo que estar leyendo. Entonces si leo mucho, a veces ya me duele la cabeza. Mi mamá vino y me dijo, vamos para que lo revise el médico, para que me le pongan unos lentes, mijo. Y me toca irme, porque ya por ahí le dijeron. Y bueno, entonces hice la prueba. Comenzamos a leer la Biblia en muchas partes del mundo, en diferentes partes del mundo en los canales. La última vez que la comenzaron, fuimos como 40,000 personas, y ya de esos 40,000 creo que van como 19,000 personas leyendo la Biblia. Leer la Biblia, y por ahí como que cuando comenzamos a leer el libro de las Crónicas se fueron más. Uno de los libros más pesados para leer, que usted no entiende ni papa, es el libro primero de las Crónicas. Si quiere leer el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 para que vea. Puros nombres. Y la gente se cansa, la gente se fatiga, la gente no puede, la gente se desanima y ya no lee. ¿Por qué? Porque es un libro muy pesado, Pero no es el único libro. De algún día pasaremos las lecturas y seguiremos, ¿verdad? Pero hay que seguir leyendo. Entonces la gente comenzó con frío y le dio escalofríos. Si usted no es fiel a la lectura de la palabra, si usted no es fiel a escuchar el Evangelio, llega el fin de semana y usted dice, bueno, el fin de semana yo no voy a escuchar misa, yo no voy a escuchar el Evangelio. De todas maneras, descanso. Yo lo escucho allá en el trabajo porque, me pongo los audífonos. No, la fidelidad a la palabra de Dios es constante. Ustedes aquí tienen el Evangelio todos los días. Y una de las cosas que si algún día voy a la presencia de Dios, yo estoy seguro y convencido que Dios me premiará, es por la fidelidad a la lectura, a la explicación, a la misa, todos los días. Esto no se lo aguanta nadie, solamente aquella persona que Dios le haya dado el don, de resto no. 9 años leyendo, 9 años explicando el Evangelio, haciendo la misa, 9 años continuamente haciendo esto. Esto no es para muchos, esto es para los que tienen el don. Y usted que tiene 2 días comenzando y ya se cansó. No, la fidelidad a la palabra. No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras, cuando nos enseñaba. Pero una persona cuando no es fiel a la palabra de Dios, le pasa lo de Eva, por ejemplo. Vamos al Antiguo Testamento. Eva sufrió un problema grave por no ser fiel a la palabra de Dios. ¿Y qué le pasó a Eva? Pues cometió el pecado y enseñó a Adán también a pecar por la falta de fidelidad. El libro del Génesis relata en el capítulo 3
capítulo La 3. tentación y la caída. ¿Y por qué vino la caída? Porque Eva olvidó la fidelidad a la palabra de Dios. Es verdad que Dios les dijo que comieran de ningún árbol, que no comieran. Y Eva dijo, no, podemos comer de todo. No fue fiel a la palabra, escuchen. La serpiente en Génesis 3, versículo 1, era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? ¿Es verdad eso? ¿Ustedes no pueden comer de ninguno? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirá. La palabra de Dios es esta, no coman de ese árbol. La palabra del engañador del diablo es esta, coman. ¿Y qué hizo la mujer? La serpiente le dijo, no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que lo coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos, entonces serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Y a la mujer le gustó ese árbol que atraía a la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió y se lo dio también a su marido. ¿Fue fiel? No fue fiel. Fue infiel. Es decir, no hizo caso a la palabra de Dios, no obedeció a la palabra de Dios, no abrazó la palabra de Dios, no quiso oír la palabra de Dios. ¿Y qué le pasó? Pues colorín colorado, el cuento se le ha acabado. Pecó. Cuando el diablo fue en San Mateo capítulo 4 a tratar de hacer lo mismo con Jesucristo y a decirle, a meterle gato por liebre a Jesucristo y a decirle al Señor que comiera del fruto prohibido y a engañar a Jesús, que convirtiera las piedras en pan, Jesús le respondió con la Biblia. Y como era fiel a la palabra, entonces no se dejó engañar. No se dejó engañar. Otro ejemplo, yo les estoy colocando ejemplos para que ustedes y yo veamos lo que nos puede suceder si somos fieles a la palabra de Dios o en este caso si somos infieles. La mujer de Lot, el libro del Génesis, ahí mismo, en el capítulo 19, versículo 17 y siguiente, le dice Dios, no se volteen para atrás, no den la espalda, no se les ocurra regresar, porque le va a pasar algo. Sean fieles, corran, huyan, voy a destruir Sodoma y a Gomorra, pero ni se les ocurra voltear ni con la colita del ojo atrás, porque entonces se pueden morir, porque entonces se pueden perder. Miren, desde el versículo 17 en adelante, una vez fuera, les dijeron, ponte a salvo por tu vida, no mires hacia atrás, ni te detengas en parte alguna de esta llanura, sino que huye por la montaña. Dios le dijo a este hombre, a Lot, que no volteara para atrás. Fue la palabra, no voltees. Sea fiel, no voltees. No vayas. ¿Y qué hizo Lot? El 23, el sol ya se había salido cuando Lot entró en Zoar. Entonces Yahvé hizo llover del cielo sobre Sodoma y Gomorra azufre ardiendo que venía de Yahvé, y que destruyó completamente esa ciudad y toda la llanura con todos sus habitantes y la vegetación. Versículo 26. La mujer de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. ¿Qué le pasa a una persona cuando es infiel a la palabra de Dios? Morirá, queda petrificada, como Eva se convierte en sal. Otro ejemplo
para los sordos, para los que escuchan la palabra de Dios y les entra por un oído y les sale por el otro oído y no le prestan atención. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Busquemos Hechos. Hechos capítulo 5, versículo 1 y siguiente. Dice la Biblia que cuando la iglesia primitiva, cuando la iglesia de Jesucristo estaba naciendo, la gente vendía sus campos, sus tierras y colocaban el dinero en manos de los apóstoles y a ellos no les faltaba nada y lo tenían todo. Y había un hombre llamado Ananías que fue y prometió que iba a vender su campo, iba a vender su tierra. La vendió y después de haberla vendida se guardó un poquito de platica y dijo, esto me lo agarro para mí. Total, Dios no se da cuenta. Pues le tocó morirse. Oigan, otro hombre llamado Ananías, Hechos capítulo 5, versículo 1. Otro hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Zafira, vendió también su propiedad, pues se guardó una parte del dinero, siempre de acuerdo con su esposa. La otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apodere de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podrías guardar tu propiedad y si la vendías, podrías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a un hombre sino a Dios. Al oír estas palabras, se desplomó y murió. Versículo 7. Unas 3 horas más tarde llegó la esposa de Ananías, que no sabía nada de lo ocurrido. Pedro le preguntó, ¿es cierto que vendieron el campo en tal precio? Ella respondió, sí, ese fue el precio. Y Pedro le replicó, se pusieron entonces de acuerdo para desafiar al Espíritu del Señor. Ya está a la puerta los que acaban de enterrar a tu marido y te llevarán a ti también. ¿Y qué le pasó a esta mujer? También se murió. ¿Por qué? Porque prometieron, de acuerdo a la palabra, de abandonarlo todo, de dejarlo todo por Cristo, no tener nada, y se quedaron con la riqueza, se quedaron con el dinero. Y no hicieron caso a la palabra de Dios, y no obedecieron la palabra de Dios. El que es fiel a mi palabra no morirá para siempre. Vamos a leer ahora sí el Evangelio para irlo entendiendo un poquito mejor con estos ejemplos bíblicos. San Juan capítulo 8, versículo 51. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, no eran sus discípulos, no eran sus apóstoles, eran aquellos que no lo querían, eran aquellos que lo despreciaban, eran los judíos que estaban en su contra. Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Juan 6:54. Si usted comulga, tiene la oportunidad de ir al cielo. Eso sí, a quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. Juan 20:23. Antes de comulgar hay que confesarse para tener vida eterna. Si usted es fiel a esa palabra, no morirá para siempre. El que crea y se bautice, se salvará. Y el que no, se condenará. Usted no se bautiza porque aquellos dijeron que usted no podía bautizar porque usted estaba chiquito. Y entonces, como no es fiel a la palabra, ¿cómo se salva? Si para ir al cielo hay que bautizarse, para ir al cielo hay que creer las dos cosas. Usted se bautizó, tiene la oportunidad. Y si usted no es fiel a esa palabra, ¿cómo se salva? ¿Cómo va al cielo? La Biblia enseña que para ir al cielo, en Hechos 2:47, hay que pertenecer a la iglesia. ¿Cuál iglesia? Mateo 16:8. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la única que fundó Cristo.
Oiga, que usted quiera pensar, que a usted se le ocurra, que usted diga, que usted opina, mi respeto. Pero si no es palabra de Dios, entonces no la creo. Y pueden hablar. Y entonces dice la Biblia, el que es fiel a mis palabras, no morirá para siempre. Tendrá vida eterna. La fidelidad a la palabra me hace tener vida, me hace obedecer. Por eso ahí mismo en San Juan, capítulo 14, versículo 15. Miren cómo Jesús dice tan bonito la obediencia a la palabra. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Guardarán mi palabra, mis órdenes. Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Para poder recibir al Espíritu de la verdad, hay que obedecer a los mandamientos de Dios. Hay que obedecer a la palabra de Dios. Hay que hacer caso. ¿Usted lo está haciendo? Si ustedes me aman, yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado. Y es la misma actitud de la gente. Cuando a usted lo ven casándose por la iglesia, porque lo dice la palabra, este sí está loco, se va a casar por la iglesia, le metieron los espíritus. Cuando usted lo ven que no se tatúa el cuerpo porque la palabra dice, y le preguntan por qué usted no se tatúa el cuerpo, y usted dice, porque la Biblia dice que yo soy templo del Espíritu Santo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19. Este sí está loco, este sí está mal, guardando esa palabra. Cuando usted llega virgen, casto, al matrimonio y tiene novio pero no tiene relaciones, porque 1 Corintios 6, 18 dice que eso es pecado, le van a decir, este sí está loco, este no sabe lo que se pierde. Cuando Jesús dijo, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre, dijeron que estaba loco. Y cada vez que usted quiera ir a la misa, porque lo dice la Biblia, que hay que santificar la fiesta, cada vez que usted respete a su papá y a su mamá y no le levante la mano, porque lo dice la Biblia, usted se está ganando el respeto, usted se está ganando el reino de los cielos, la no muerte, pero se está ganando el desprecio de la gente. ¿Qué es lo que le pasa? Se volvió loco, ¿cómo se le ocurre ahora en la iglesia, metido en retiro? Y mire, eso le pasó a Jesús. Ahora ya no nos cabe duda de que usted está loco, de que está endemoniado. Usted es un santurrón, usted es un beato, usted es un fanático. Se va a volver loco por tanto leer la Biblia. Sí, a Jesús también se lo dijeron. A Jesús también se lo dijeron. ¿Cómo la ve? Ese es el pago. Ese es el camino. No crean que la vida del cristiano son puros aplausos y rositas y yo no sé qué. Oh, ahorita que voy a predicar y voy a llevar la palabra. En mi parroquia dijo mi párroco que usted no podía venir porque usted es muy grosero cuando predica. Pues me voy para otra. Que a mí no me, que dijo el obispo que usted no podía ir a predicar porque las predicaciones suyas son muy polémicas. Pues está bien. Al menos por eso me están cerrando la puerta. Al menos no por malos ejemplos. Al menos no me están cerrando la puerta por cosas malas y pecaminosas. Por predicar. Ese está endemoniado, mire cómo predica ese padre. Eso a veces le pega unos gritos que uno se aturde. Padre, yo estoy escuchando, pero cuando usted levanta la voz, eso me hace... Padre, usted parece que le mete el demonio, usted parece que está loco. Sí, a Jesús le pasó lo mismo. Cuando hablaba, cuando predicaba, los enemigos le decían que estaba endemoniado, que estaba loco. Sí, eso va a pasar. Oigan, porque ahora sí no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso tú eres más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Y Jesús se manifiesta como Dios. Bueno, los próximos evangelios vamos a estar muy cerca ya de ver a Jesús señalado, a Jesús apuntado, a Jesús perseguido. Vamos a ver en los próximos evangelios cómo cogen piedras para matarlo y todo lo demás. Esta palabra de hoy nos debe enseñar una cosa: ser fiel a la palabra de Dios, no cambiarla. El mundo va a decir que estamos locos y endemoniados por cumplirla, pero Dios en el cielo nos tiene un regalo, un premio, una casa. Si nos hacemos amigos de los hombres,
despreciamos a Dios. Y Jesús lo dijo, el que se ponga de mi parte delante de los hombres, ante mi Padre me pondré de su parte. O nos ponemos al lado de Dios y los hombres nos van a decir que estamos locos y endemoniados, o nos ponemos al lado de los hombres y llamamos a los hombres y lo que dicen los hombres y perdemos nuestra salvación. En sus manos está, usted decide cuál tomar. El de la fidelidad a la palabra de Dios que nos lleva al cielo, obedeciendo los mandatos de Él, o el de la fidelidad de la palabra del mundo que nos lleva a la perdición. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. ¿Eres fiel a la palabra de Dios? Es la pregunta que después de este video Dios te quiere dejar. Porque muchas veces hemos sido infieles a la palabra de Dios. Y lo que hoy hemos aprendido con el Padre Marcos Galvis en este video es que tenemos que ser fiel a la palabra de Dios para que las cosas buenas lleguen a nuestras vidas. Cuando somos infieles a la palabra de Dios, tendremos consecuencias, tendremos dificultades, que luego andaremos por ahí en la vida llorando, quejándonos, porque nos ocurrió eso. Pero para que las cosas nos sucedan bien, para que las cosas se nos den bien, debemos ser fieles a la palabra de Dios. Y como lo decía el Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 51, que el que guarda la palabra de Dios nunca morirá. Si usted no quiere morir en pecado, si usted no quiere perderse en el mundo, guarde las palabras del Señor, guarde los mandamientos de Dios y así pueda vivir tranquilamente y agradecerle a Dios por las buenas cosas. Que ojalá este video a nosotros nos haya enseñado muchas cosas. A cada uno de nosotros Dios nos habló, Dios nos dejó enseñanzas para que las pongamos en práctica. Si te gustó este video, te invito a que me dejes un buen like y compartas a demás personas para que lleguen a escuchar esta palabra de Dios. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campana para que YouTube te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Dios te bendiga, Dios te acompañe y gracias por estar aquí para escuchar la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video.